Hola, hola, destripadores, bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión me acompaña Emilia Briones, que bueno, gracias Emilia, de verdad, porque en los destripadores lo que hago es analizar anuncios, analizar campañas con el objetivo de que, bueno, han sido exitosas, entonces tal vez podemos replicar algo de eso que analizamos, pero pocas veces, yo te diría ninguna hasta el momento, tenemos la persona que puede decir, bueno, lo pensé de esta manera. O sea, al creador del anuncio. Finalmente agarramos un anuncio, no tenemos la menor idea quién fue el creador, ¿no? De eso que estamos viendo. ¿Quién fue el genio, ¿no? Que estuvo detrás orquestando todo? Y esta es la primera vez que ocurre, así que un hito, yo creo que es un hito. También les comento que intenté hacerlo con otros anuncios que hay una marca, por ejemplo, en Perú que hace anuncios geniales, no son muy conocidos, pero tienen un gran impacto. Y, y bueno, no me pude contactar con ellos, no me respondieron. Algunos, bueno, hubo así, pero acá está Emilia, Ay, que me dijiste sí, así de una, así que muchas gracias, muy muchas gracias. Y bueno, a ver, te presento yo, pero después vos podés hacer, primero corregirme, porque puedo tener errores, pero también presentarte vos a tu manera. Emilia Briones Serrano, sí, latinoamericana trabajando en España para PS21, que es una agencia muy importante. Y bueno, ha tenido campañas súper importantes también como creadora, copywriters. Recién vi en tu LinkedIn una que habían hecho para Doritos, que me gustó muchísimo también. No sé si es la última, pero me gustó mucho. Y también otras campañas para marcas grandes. ¿Cómo llegué a vos por una nota que hizo Forbes, donde te presentaba como una copywriter muy importante del 2025 por algunos premios que ganaste? Y bueno, ahí te abro para que vos nos cuentes un poco ese recorrido. sí, bueno, primero muchas gracias por tenerme acá, como un poco lo que justo hablaba mucho con Lari, mi dupla, que bueno, Lari es mi dupla, que es mexicana también, bueno, soy ecuatoriana, pero nada, es como un poco algo que nos gusta mucho, que es como intentar marcar, porque obviamente también, o sea, cuando venimos de nuestros países fue como empezar desde cero, es como siempre aceptar todas estas cosas porque no sabemos a quién va a ayudar en su momento, como estas charlas o estos consejos en su momento nos ayudaron a nosotras. Entonces, no, o sea, de verdad, muchas gracias por pensar en nosotras y que qué lindo que te haya como que impactado como lo que viste en Forbes y que de tal manera, o sea, me quisiste tener. O sea, para mí, a mí me encanta esto, me encanta como poder dejar un poco. O sea, de lo que hacemos, como de consejos, aparte de o sea, la parte creativa, es como que creo que lo más bonito es como un poco dejar esto, ¿no? Y bueno, nada, bueno, yo empecé en Ecuador, o sea, en Paradise de DB, estuve ahí 3 años y ahí tomé la decisión de dar el salto a España a estudiar en la Miami Ad School. Hice mi máster acá como de copyright. Y aquí, o sea, en la Miami Ad School conocí a Lari y nos hicimos dupla y juntas hicimos como una campaña que se llama Dare of the Champions, que participamos en D&AD y ganamos un Yellow Pencil con nuestra otra amiga que es chilena, que se llama Rosa María. Y gracias a ese Yellow Pencil, pues nosotras, o sea, aparte que lo ganamos, justamente, o sea, yo creo mucho en el destino, en los astros, en la manifestación, en todo lo que te tienes que creer, pues hubo la suerte de que el único jurado español, bueno, no español, pero que era de una agencia de España, en ese entonces estaba ahí, era Saulo Rocha, que era en ese momento era el executive de David Madrid. Entonces, la verdad es que creo que el hecho de siempre poner cosas en LinkedIn cuando te pasan estos logros o venderte de esta manera, no sabes a dónde puede llegar. Y yo posteé como un párrafote así gigante, como de que no podía creer que ganamos el Yellow Pencil. Y Saulo me escribió.
por LinkedIn. Entonces, como que cuando a mí me llegó ese mensaje, yo no podía creerlo. O sea, yo dije, yo estaba a punto de entrar al metro y yo quedé en shock y dije, como que le dije a Lari, esto no puede estar pasando. Y Saulo como que me escribía a felicitarnos, como que increíble que justamente seamos alumnos de la Miami, que como que de España, no sé qué. Y, o sea, fue súper choqueante tener ese acercamiento con alguien que admiraba como que hace tanto tiempo y fue como, me voy a lanzar. Y obviamente le escribí, o sea, como, muchas gracias, somos latinas, la. Admiro un montón lo que hace David, te dejo acá nuestros portfolios. Y obviamente es como, sí, a mí me dio mucho miedo como sentir que el de uno iba a sentir como que, te estoy pidiendo trabajo o algo así, como que, ¿sabes? Como tener un poco ese tacto al momento de tener ese tipo de contactos y no quería dar como que obviamente una mala imagen, pero bueno. Con Ujú. Larry dijimos que Larry sí es un poco más como, es un humano, como hazlo, o sea, quitar como ese pedestal, ¿sabes? De las personas en la industria que admiramos. Entonces fue como, lo hacemos. Y resultó para súper bien, o sea, gracias a las campañas que había hecho en Paradise, que ya tenía como un poco un book más armado, más lo que ganamos en la Miami, que empezamos a ganar, pues a él le gustó lo que vio, pero obviamente fue volver a empezar de cero. Y a pesar de que yo ya había sido junior en Paradise de DB durante 3 años y que ya tenía como algunos Shirley en Cannes y algunos premios nacionales e internacionales, nos tocó volver a ser pasantes, o sea, ser trainees. Mm. Entonces, él nos abrió las puertas para ser trainees y básicamente fue pues demostrar que estábamos al nivel para poder entrar al equipo de David Madrid y tal vez intentar quedarnos como juniors. Y gracias a esa oportunidad fue que salió Alcaraz Tattoo. Entonces, sí. Wow. Eh, Tremendo. Sí, sí, lo que leí en la nota que tienen como 30 con tu dupla, digamos, como 30 premios acumulados, ¿no? Y seguramente van a seguir llegando. Eh, Te hago una pregunta porque nunca trabajé con una dupla y creo que la mayoría de las personas que están en el grupo, lo digo muy por arriba porque no conozco, son más de 300 personas, pero más o menos de los que conozco tampoco trabajan en dupla. ¿Cómo es trabajar de a dos? ¿Se reparten roles? ¿Qué es, cómo es la dinámica, digamos, de esto? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, para mí también esto era súper nuevo porque en Ecuador tampoco está tan marcado trabajar como dupla, como aquí en España, que te contratan de dupla y todo. O sea, en Ecuador es como que a mí me contrataron sola y yo ahí fui haciendo mi dupla, pero tenía Claro. como varias duplas por marca, no sé qué y así, ¿no? Entonces, la verdad, algo que yo tuve, o sea, por lo menos como súper claro, como que cuando entré a Miami fue como investido un poco, fue bueno, acá es por dupla, tengo que conseguir mi dupla, pero lo que siempre como que busqué, porque yo soy un poco como emocional, y bueno, Lari también, fue aparte como todo esto que quería, como de la parte profesional, fue como que quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, ¿no? Porque eso es súper importante, porque o sea, aparte de que el buen trabajo que llegues a hacer, o sea, yo, bueno, y Lari también creemos que es muy importante como el tipo de persona que puede ser y que dejas en la agencia. Entonces, cuando, o sea, primero nos hicimos obviamente amigas y nos hicimos súper cercanas muy rápido o sea, y trabajábamos súper bien y fue como, intentemos hacer dupla. Obviamente al inicio fue un poco difícil porque yo soy súper intensa y Lari es como mucho más tranquila, mucho más paciente y así, pero yo creo que es como la combinación perfecta porque hay veces que yo soy como muy intensa y obviamente sé que tengo que bajarle un cambio cuando hay cosas que como que no estoy viendo y también así mismo cuando ella necesita como que ese push, pues yo también le doy ese push. Algo que nosotros también tenemos súper claro es que, por ejemplo, hemos aprendido a soltar muchas cosas y a confiar mucho en la otra. O sea, es como que si a ti te parece bien esto y yo le estoy dudando, voy a darle el chance a ver qué pasa con esto, para ver qué tal, cómo funciona, ¿no? Pero sabemos que mejor nos ha ido, o sea, en las ideas, en las cosas que hemos presentado, en presentaciones, incluso en contadas, en arte, es cuando las dos sentimos como que ese clic de que lo que tenemos aquí como que vale 100% la pena, o sea, como que sentimos así como que esto está increíble, o sea, y nos encanta y sentimos como que esa emoción dentro como que de verdad como que esto no, o sea, no hay nada que decir. Em,
Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando yo hago incluso un guión o hago un board o hago algo, yo soy como que, digamos, yo que soy la copy, lo escribo y le pregunto, ¿qué opinas? Porque tal vez yo no estoy viendo cosas que ella está viendo, entonces ella me da su feedback y yo como que hago, ah, bueno, sabes que es verdad, no sé qué, lo cambio. Y así mismo en la parte de Bien. arte, cuando hacemos boards o cuando hacemos presentaciones, a mí me gusta, aparte que ella busca como un montón de referencias y así, a mí me gusta también buscarle como que, ah, mira, yo veo que el board puede ir de este lado, o el videocaso, me gustaría que tenga como que este tono, estas animaciones, teniendo refes. O sea, O las dos son copy o vos sos copy y ella, no sé, otro rol y se van consultando. sí, ella es arte, o sea, yo soy copy y ella Ah, es arte. Entonces, sí, o sea, nos bien, vamos ahí como que apoyando un poco. Obviamente ella hace todo el arte y yo todo el copy, pero siempre es como que o sea, yo veo como que nuestra pieza así, o sea, como que bien, sí, y ahí bien, nos bien. vamos como Y que la idea complementando. como, ¿cómo baja la idea? Sí, o sea, usualmente cuando pensamos ideas, pues lo que hacemos es que, por ejemplo, yo soy mucho más de hablar, o sea, estar como hablando así, como que, Bien, ah, mira, encontramos esto y estar ahí va hablando y como que haciendo crecer la idea. Larry es un poco más de como de cuando nos entregan un brief, como que investigar todo, o sea, como investigar todo y como que cuando nos reunimos ir con bullets. Ya en cambio yo prefiero como que obviamente hacer la investigación, pero es como que van saliendo cosas. Entonces a veces pasa que es muy cool, que hay cosas que yo no había investigado, que ella había investigado y que lo trae a la mesa y es como que, ¿y si hacemos esto así? Y como que vamos hablando y me dice, no, pero ¿sabes qué? Como puede ser más como de esta manera. Y, o sea, obviamente también depende mucho de la categoría de ideas, porque en la agencia sí nos entregan como que necesitamos que sea una idea de PR, necesitamos que sea una idea digital, necesitamos que sea una idea tal. Entonces como que bien. nos pegamos mucho hacia la categoría que necesitamos hacer o lo que necesitamos causar en la gente y lo resolvemos de esa manera. Entonces siempre es como que una mezcla de todo. Qué divertido. Sí, 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 es Debe súper ser muy divertido. divertido. ¿Y cómo hacen? Porque hay un problema como muy común en los creativos copies, que es cómo genero ideas. ¿Esas ideas simplemente vienen cuando le des el brief o tienen algún método, alguna dinámica entre las dos como para generarlas, para que empiecen a surgir? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que, por ejemplo, a mí me costó mucho encontrar mi fórmula de hacer ideas. O sea, cuando yo estaba en Paradise, yo recuerdo que me costó muchísimo llegar a una buena idea. Pero yo creo que, por ejemplo, a mí me sirve mucho ver muchos referentes. Muchísimos referentes, o Bien, sea, como que yo me leo casi que o sea, el periódico, pero tipo de Cannes, o sea, como que, y aparte me gusta mucho como que ver las categorías. Entonces, por ejemplo, si hay una categoría de, o sea, justamente, se me nos puede ocurrir algo de e-commerce, busco muchas ideas de e-commerce para no tratar de que se me ocurra eso o entender un poco más la categoría. Pero, bien. obviamente, sí, depende si es brief o si es proactividad. Si es proactividad, la verdad creo que simplemente cuando creo que eres creativo, tienes como que las ¿Cómo antenas. sería proactividad, perdón? ¿Qué sería? Proactividad es como pensar ideas para canes. O sea, como Bien, que pensar ideas como, o sea, cuando digamos como que fuera de brief y tienes tiempo, pues puedes pensar ideas como que un poco más con los clientes de la agencia y a ver como que qué le puedes vender. bien, Em, Sí, pero por ejemplo, cuando es un brief, usualmente, pues obviamente es lo que te conté, o sea, como que investigar un montón y luego ir como que tratando de darles una vuelta, de que sea un poco, o sea, un poco que salga de la caja, entender un poco como que siempre entendemos el brief como que qué espera causarle el cliente, ¿no? Si es una idea de sí, PR, entonces, ok, necesitamos generar esto, ¿cómo lo generamos? Entonces vamos ahí como encontrando cosas. Aparte que algo que nos gusta hacer mucho es que nos gusta encontrar muchos hallazgos que vayan mucho conectados. Si es que es un fandom, como lo de Alcaraz, como que cómo está pensando el fandom. O si es como que una categoría, por ejemplo, sports, cómo está, o sea, encontrar como que insights que de verdad van a mover a la gente, o sea, como que se podría decir de pop culture, ¿no? Para saber como que en base a eso, qué hacer. Y cuando es bien. proactividades, simplemente yo creo que como creativos estamos o sea, cuando ya tienes como que un poco el músculo más preparado, estás un poco más susceptible a recibir cosas. Entonces, siempre es como que
o sea, por ejemplo, las mejores ideas que se nos han ocurrido para actividades que a lo mejor y no han salido a la luz es viendo TikTok. O sea, scrolleando en TikTok, entender el comportamiento que está pasando. Por ejemplo, una vez, hace 2 años, nos encontramos en TikTok de que habían personas que estaban comiendo tierra. Entonces fue como, podemos Ok. hacer algo con esto. O encontramos de que en Australia, si no me equivoco, para Navidad, como se formaba una fila súper larga de espera de carros, estaban prohibiendo los abrazos de más de 3 minutos. Entonces eso era como que, esto es una locura. Entonces era como, digamos, Coca-Cola podía hacer algo ahí por la magia de Navidad, o como encontrar muchas de estas cosas. O por ejemplo, también me pasa de que eh, entender muchas conversaciones de la gente, o sea, sin darnos cuenta, hay veces que de la nada estamos hablando con nuestras amigas y de la nada sale algo que dices como, wow, como, o sea, como que aquí hay algo y tipo lo notamos. Claro, claro. Ajá, como que estar súper, como que simplemente estás más susceptible a tener eso y decir como que, ah, mira, como que aquí hay algo. Y más que nada yo creo que es como el darte cuenta el día a día de la agencia, o perdón, de la gente, o sea, como es como, ¿qué está pasando? O sea, siento que es muy importante aprender como qué está pasando. Bien, vos sabés que decís algo y lo dijiste varias veces, que es el tema de como que la base eh, es qué quiero hacer, o sea, qué quiero generar en la gente, ¿no? O sea, ese sería como sí, la base de la idea, ¿no? Y después a partir de ahí como que vas Sí, formando. Porque una de las preguntas que surgieron a los destripadores cuando les comenté que venías, sin dar tu nombre, porque quería que sea incógnito, que sea una sorpresa, una de las chicas lo que preguntó es eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es, antes de generar la primera idea, de escribir la primera oración, qué hacen? Entonces sería, digamos, leer ese brief y encontrar qué es lo que esa marca quiere generar en las personas, ¿no? sí, 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 o sea, la verdad es que obviamente pues desmenuzar y hacer todas las 1000 preguntas que tengamos del brief a las cuentas y cosas así, pero siempre es como si es un brief de Navidad de marca, no sé, Coca-Cola, o sea, por inventarme, es como que Coca-Cola ha hecho un montón de cosas para Navidad. Entonces, esta Navidad Claro, realmente, ¿qué quiere causar? Entonces es como encontrar esa parte diferenciadora, pero más que, o sea, y ahí conectarlo como Coca-Cola espera que la gente reaccione como que what the fuck, como cómo Coca-Cola pudo hacer esto. O sea, tipo, nos imaginamos como que en un tweet las reacciones de la gente. Y, por ejemplo, bien, 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 bien. eso nos sirvió mucho con Alcaraz, porque cuando estábamos haciendo esta idea, em, tuvimos que literalmente presentar al cliente como que en un timeline gigante, como el proceso de cómo sería, como los picos de conversación, y teníamos que imaginarnos cómo serían los tweets, que es como que para que el cliente vea de una manera más tangible, como, ah, mira, cuando Alcaraz salga a la cancha con el tatuaje, la gente va a decir, what the fuck, ¿qué hace Alcaraz con un tatuaje de una fecha futura o no sé qué? Y, o sea, yo como copy tuve que inventarme 50 tweets para que el cliente vea como, como la típica, ¿no? En la presentación, para que vea cómo se va a tangibilizar. Y nosotras nos quedábamos locas que cuando ya salió la campaña, parecían tweets que yo los había escrito, porque literalmente era Claro, la claro, gente claro. que se Sos- preguntaba. Entonces, es como tampoco olvidarte que tú también eres un consumidor de todo esto, o sea, nosotros también somos humanos, entonces es como quitarte un poco de la cabeza de publicista, o sea, de creativo y decir, espérate, ¿cómo yo reaccionaría si esto pasara? Y yo soy parte del fandom, me invento un insight, o sea, a mí me encantan hacer ideas de sports porque siento que hay un montón de pasión, la hinchada, o sea, como que tienen muchas cosas que tú ni siquiera te enterabas. Entonces es como, cuando te encuentras esas cosas, es como que decir, y vas a hacer una idea para ellos, es como, espérate, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo yo reaccionaría si haría una idea con Justin Bieber? O sea, yo que soy súper, lo sigo amando. Entonces es como tratar de transmitir eso. sí. Eh, Termina siendo un poco profeta, ¿no? Como, bueno, Sí, sí, a ver sí. qué es lo que quiero generar, lo ves y bueno, después se... Bueno, después vamos a hablar un poquito de Alcaraz, porque no sé si toda la audiencia está al tanto de es decir, seguramente lo vieron, pero no Claro, sé claro. si la recuerdan tanto. Ya vamos a ir ahí.
pero impresionante eso que contas. Eh, una pregunta sobre la inteligencia artificial. ¿La usan? ¿Qué lugar ocupa? ¿Sirve para generar ideas o no? Sí, bueno, más lo usamos, bueno, en el caso, o sea, respondo por Lari, ya que Lari no está acá, sí se usa mucho para maquetar presentaciones, más que nada que Ah, ahora, por ejemplo, cuando hacemos storyboards, ahora el cliente, o sea, todo gracias a, o sea, gracias a el AI, o sea, a veces es como un beneficio y a veces te mata, porque obviamente tienes que encontrar el prompt perfecto, y yo veo que Lari cuando presentamos un guión y ahora quieren todo mucho más pro, es como que casi que un poco más casi que hacer el comercial, o sea, el spot claro, con claro. AI. Entonces, esa parte se usa mucho porque es para entregarle como, para que el cliente vea como todo mucho más, esto va a ser lo que vas a tener. Y de ahí como en la parte creativa, pues no, sí buscamos mucho como cosas que no sabemos, o sea, es como... Le pedimos como fun facts, como hallazgos, como comportamientos del consumidor, pero también vemos como que esto nos está dando cosas literales y nos vamos de ahí, o sea, como que buscamos por otro lado. Bien, bien, bien. Bueno, una de el otro día hablando con un grupo de copies, lo que saltó, lo que surgió fue como las habilidades creativas es lo que va a quedarse. La IA se va a quedar con todo lo técnico y lo creativo, ahí está el humano, estamos nosotros, está el copy, digamos, que puede ir manejando eso. Bueno. Vamos a ir entonces al Caraz, vamos a meternos en ese anuncio en esa campaña. A ver, yo la explico rapidito, vos me decís si más o menos fue así. Eh, Carlos Alcaraz, un tenista súper joven, todos los fans saben que tiene 3 tatuajes, si no me equivoco son 3 fechas, y si no me equivoco son las fechas de los campeonatos que él ha ido ganando. Sí, Aparece en un campeonato con la mano, en la mano derecha, en el brazo, digamos, derecha, que es donde agarra la raqueta, es decir, todas las cámaras están, ¿no es cierto?, obviamente todo el tiempo filmando ese brazo, una fecha futura, que si no me equivoco, si no mal recuerdo, era 23 de abril del 2025, ¿no? sí, Entonces ahí empieza toda la gente a decir qué es este nuevo tatuaje, con una fecha futura, ¿qué será? Bueno, yo había leído algunos tweets como te vas a casar, vas a tener un hijo, bueno, había sí, de todo, ¿no? Había de todo, o sea, empieza la tele, los diarios, bueno, Twitter a full, bueno, X ahora. Eh, y después salta él, si no me equivoco, o no. Bueno, lo cuento como yo pienso que es, vos después sí, sí, corregime. sí. Salta él en una ronda de prensa diciendo, no, este es el lanzamiento de mi serie en Netflix. No es la fecha de lanzamiento. A ver, a mí lo que me encantó cuando yo vi esa campaña es que generalmente los anuncios se dan sin ser pedidos. ¿No? Acá lo que hubo es generar una curiosidad y, claro, como era una fecha futura, se entiende que va a haber un anuncio. Bueno, pero ¿qué es? Entonces Ujú. como, dale, contanos, 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 y bueno, debe haber llegado un pico que después nos va a contar cuál es ese pico, cómo es que lo pensaron, donde él dice, bueno. Les cuento, ¿no? Ya que me piden tanto, bueno, ahora sí, les cuento, es el lanzamiento de mi serie en Netflix. La primera pregunta, ¿el cliente es Netflix o es, digamos, Carlos Alcaraz en este caso? Sí, bueno, el cliente es Netflix, pero obviamente era como, o sea, cliente directo era Netflix, pero las ideas Bien. que aprobaba era Carlos Alcaraz, al final. Bien. Al final, digamos, todo tenía que ser aprobado por los dos. Sí. Bien, bien, bien. La idea está buenísima. Lo que te pregunto es cuántas. A ver, esta idea surgen muchas ideas y se descartan algunas y otras sobreviven hasta no sé, tipo mundial, ¿no? Que vas ganando, ganando y queda una. ¿Cómo es eso? ¿O cómo fue en este caso?
Bueno, la verdad es que, o sea, la verdad es que nosotros amamos contar la historia de Alcaraz porque, o sea, yo creo que cuando algo es para ti, literalmente es. Y bueno, nosotras entramos a David y un mes después nos entregan este brief. Y obviamente nosotros Wow. no podíamos creer de que, o sea, éramos, no éramos solo nosotras, sino que éramos, o sea, nosotras como trainees y otra dupla de seniors, o sea, eran tres seniors. Bien, Entonces, nosotros primero no podíamos creer que nos están dando un brief como este, o sea, siendo trainees para mí. Y, o sea, y aparte de que yo sabía que Alcaraz Sainz había ganado oro todo en Cannes, o sea, como que yo no, o sea, nosotros no podíamos creerlo. Entonces, siempre fue como, esto es una bala, hay que encontrar algo, o sea, increíble, o sea, hay que hacerlo, o sea, fue como a rezar, literalmente. Y la verdad es que lo más choqueante es que Alcaraz Tattoo, o sea, la idea del tatú fue una de las primeras ideas. O sea, fue la wow. segunda idea que estábamos pimponeando. En ese momento, Lari estuvo en México un mes remoto porque se casaba su hermana, entonces, o sea, nos conectábamos a horas loquísimas para pensar ideas, para entregarlas, parte de revisiones de ideas con los directores creativos y, o sea, incluso nosotros tenemos como las presentaciones viejas y sabemos, y Alcázar tú es el slide 2, o sea, tipo el segundo apartado. Y siempre tuvimos como lo que dije al inicio, como esta intuición, o sea, esto gigante como de aquí hay algo, porque literalmente el brief era muy directo, o sea, ellos querían causar un poco lo que causó Alcaraz Sainz, que era como estos picos de tensión para luego resolverlo, y sabíamos que para hacer esto teníamos que encontrar algo como también como muy de él o muy del tenis. Entonces, obviamente, primero no teníamos idea nada de tenis, entonces nos comimos toda la información de tenis del mundo. eh, pero, o sea, cuando Te hago una pregunta. ¿Vieron la serie antes? no, o sea, bueno, un ¿No te vieron capítulo la sí, serie? un No. capítulo nomás nos dejaron ver, pero de ahí Ah, nada más. bien, bien. Eh, y bueno, pues, o sea, nos habían como hablado un poco de qué va la serie, que era muy como muy real, o sea, entonces era como para también tratar de conceptualizar como desde ese lado. Pero bueno, el Carastatú fue como la segunda idea que se nos ocurrió justamente también viendo Twitter, viendo, no sé, viendo TikTok y literalmente o sea, la luz que nos iluminó para hacer esa idea fue básicamente que encontramos que él había tenido dos meses antes de la idea que estábamos pensando, o sea, de la fecha que era, que esto fue en octubre del 2024 más o menos, y él había tenido el Australian Open y él estaba ya en finales y todo el mundo, e incluso uno de los comentaristas le pregunta como que, ah, parece que ya te vas a hacer tu tercer tatuaje o tu cuarto tatuaje, no, tu cuarto Ah, tatuaje, como que el canguro, no sé qué, porque ya puedes ganar, como que se viene un nuevo tatuaje, y él como que se ríe y la gente estaba como esperando eso. Entonces nosotros dijimos, espérate, si esto está un comentarista te lo pregunta, es como que literalmente es un big deal que es como del fandom y de él y de lo que ocasiona, entonces aquí hay algo, ¿no? Y, y bueno, presentamos la idea, pero la idea se aprobó recién en enero. O sea, presentamos esa idea, se la presentamos al cliente, le presentamos cuatro ideas de la primera ronda, incluido esa, habían aprobado otra idea, pero luego no sé qué pasó, que volvieron a revisarlas y les volvimos a presentar una segunda ronda de ideas, otras cuatro más, y luego el cliente parece que volvió a revisar las ideas con Carlos, todas, y el cliente, bueno, y a Carlos y con el cliente llegaron a la conclusión como que nos gusta más esta, y o sea, a era una idea que se había descartado y después volvió sí, a y a todo probarse. el equipo, sí, pero a todo el equipo siempre fue como que, ah, esto está muy cool, o sea, siempre, o sea, incluso los directores creativos fue como, esto está muy cool, o sea, también como que esperaban que eso salga. De hecho, el brief cambió, en un momento el brief dejó de ser PR y cambió a ser digital en la segunda ronda. Y luego regresó a ser PR y ahí fue que se llegó a la conclusión como que esta es la idea, o sea, de hecho, tipo, esto empezó en octubre. Yo me fui a Ecuador para mis fiestas de Navidad, Lari se fue a México, obviamente estábamos súper tristes, pero era como que ya fue, no, al final no sacamos nada, como que no nos vamos a poder quedar, como no sabemos qué va a pasar, y llegamos y nos cuentan en enero como que regresamos de las fiestas, como se aprobó esta idea. Nosotros no podíamos creerlo, pero sí fueron ahí para que veas como la cantidad de tiempo, la aprobaron en enero y se ejecutó en marzo y ya la fecha, o sea, ya como que salió todo en abril. Wow.
¿Cómo, no sé si es, si ustedes como creativa tienen en cuenta esto, pero ¿cómo gestionan el riesgo de una idea? Porque está bien que uno puede sentirse algo así como profeta, ¿no? Bueno, esto va a Ujú. pasar en X, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa si no pasa? ¿Cómo se gestiona eso de decir, no, esto va a funcionar? O simplemente decir, bueno, hay que lanzar y ver si funciona o no, o sea, no queda otra. Yo creo que todas las ideas que son de PR y que más que nada que dependen de la gente, o sea, de reacciones de la gente, son riesgosas. Y bueno, y también cuando es un deporte, o sea, la típica, ¿no? Cuando hacen ideas del equipo de fútbol y si pierde, a veces si pierde o si no ganó, no va la idea. Entonces, nosotros sí tuvimos que una vez que nos aprobaron la idea, hacer, yo tuve que, o sea, fue una presentación casi que tesis, o sea, literalmente tuvimos que plantear muchos escenarios de qué pasaba si Alcaraz perdía. Porque lo que pasó en la idea fue que aparte del pico de conversación que tuvo, era de que durante un día él también iba a generar como un poco más de tensión en Twitter, que él se prestó, o sea, fue increíble como él se prestó también para responder ciertos tweets del fandom como what the fuck, ¿qué es este tatuaje? Y así, para elevar un poco más la conversación y era como obviamente si pierde, él no va a querer saber nada de nadie, o sea, no lo va a hacer. Entonces, había que plantear muchos escenarios de picos de conversación, como qué pasaba si perdía, si ganaba, si no iba a la segunda ronda, si, o sea, como entender un poco cómo iba, o sea, su calendario y ver qué podía pasar y qué tener de backup para esto. Bien, bien. Y ese tatuaje él se lo hizo de verdad, porque una de las cosas que me surgió es, che, no será, qué sé yo, No, Voldemort, no, ¿viste? de hecho, en el video reveal que hicimos, que también se planteó como para que todo esté conectado, pues se ve que el video reveal es como obviamente como él resuelve, que ahí dice como que, o sea, se ve que él se saca el tatuaje y dice como la fecha de la docuserie y tal, se ve que es un tatuaje, o sea, falso, o sea, que Legítimo. sí, 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 Ah, o sea que fue hecho con spray. bien, bien, bien. Sí, sí, Claro. sí, No, porque quedé, digo, wow, o sea, se claro. rejugó, porque una de las cosas que justamente genera esta tensión y genera en las personas es, che, es algo que tiene que ser muy importante como para dejarlo grabado. Claro, o Y sea, que usaste una gorra con una fecha, ¿no? O sea, claro, claro. O sea, de queda un hecho, registro perpetuo de eso. sí, sí, sí. No, de hecho, como que nosotros también tuvimos que proponerle a él cómo iban a hacer estos tatuajes, porque los tatuajes que él tenía eran súper minimalistas, la flechita, o sea, perdón, la fechita, y a lo mucho la Torre Eiffel, o sea, Sí, algo muy, muy, muy sencillo. Entonces, el tatuaje no podía ser una manga o algo así gigante. Entonces, tenía que hacer la misma línea. Y bueno, pues también buscar un tratamiento adecuado de que él suda un montón, entonces que no le moleste el tatuaje, que no se chorree el tatuaje, que no, porque obviamente, o sea, el problema que pasaba si es que se le chorreaba el tatuaje y eso lo distraía y por eso perdía, entonces fue como todo ese testeo de tratamiento y aparte que sí nos daban un tiempo limitado antes del partido para hacer esto porque él tiene que descansar, o sea, como era todo muy como es una prácticamente una celebridad y era un partido igual súper importante, era como, a ver, o claro, sea, claro. era todo súper así como con pinzas. Wow, wow. ¿Cuánto tiempo, o sea, cómo planifican el tema de revelar el misterio? Porque, no sé, yo pensaba, digo, en algún momento todos sabemos que una noticia se satura y se deja de hablar. O sea, tenés que buscar justo el pico, o como vos decías, sabíamos que iba a haber picos y bajas. Bueno, ¿cómo regulan eso? O en la planificación estaba, bueno, mira, el otro día lo va a decir en la conferencia de prensa. O sea, ya estaba determinado que iba a ser así, o buscaban un pico exacto para decirlo. Sí, buscábamos un pico exacto, o sea, ya sabíamos que a lo mucho era, o sea, como él salía, él tenía, bueno, salía como que en el primer partido con el tatuaje, pero ya sabíamos que en el segundo partido, que era, digamos que él salió un sábado, y el lunes o martes, si no me equivoco, que, porque él tenía unos días de descanso intermedio, él ya en el segundo partido ya no iba a salir con el tatuaje, porque ya se iba a borrar. Entonces, para ese Ah, día ya era, había que resolverlo. Entonces ya sabíamos que era
El primer día salía con el tatuaje, se generaba todo el pico. Él también lo hacía, le hacía un poco de push en redes sociales, que eso también lo teníamos mapeado, que incluso él subió una foto como que la típica, ¿no? Que todos los tenistas después de cada partido suben una foto como que, gané o así. Justamente la foto que le tomaron, que él hizo así, salía aquí el tatuaje y había un montón de comentarios que se prestaban para que la gente, o sea, la gente reventó los comentarios como que está, como que, ¿qué es ese tatuaje? Explícanos. Incluso el tatuador oficial de él como que comentó un poco. Entonces eso elevó también el pico Ah, y ya como ya teníamos mapeado desde, o sea, en la presentación y todo, como que el momento que él lo estén tatuando, vamos a tener un filmmaker que va a grabar para en ese momento mandar a postproducción para que se haga como que el film de esto es la docuserie, ya estaba todo mapeado, entonces era como que antes de que salga el segundo partido, ya esto tenía que estar arriba en redes. wow. Y mientras tanto, claro, ustedes mirando todo esto, ¿qué sensación había bueno, No, o vos, sea, del equipo, digamos, de creativos y copy que veían y... a ver, primero era como que como todo era muy secreto, o sea, como cuando él salió ya a jugar en el Indian Wells, decíamos, por Dios, que no se le borre el tatuaje, que no suceda lo peor, que todo Claro, esté bien. O sea, primero, o sea, ansiedad a mil, rezar. De ahí, pues, todos después de, mirando el partido. claro, mirando el ¿Verdad? partido, obviamente, mirando el partido y a la vez, o sea, rogando que no pierda. De ahí también que se genere ese pico de conversación. O sea, que la gente empiece a tuitear, que la gente, o sea, que genere todo esto. Y fue, o sea, a la vez era increíble porque, como obviamente era diferencia horaria, el Indian Wells, si no me equivoco, fue en California, nosotros acá en Europa nos despertamos y había ya, empezaron a ver PR headlines, como que de marca, de no sé qué. Y era como, cada vez era más emocionante y era como copiar el link, guardarlo, enviarlo al grupo, como bien, o sea, esto es PR gratis. Y no saben por qué es este tatuaje y cada vez la gente y todo. Entonces era súper emocionante y no, o sea, como que estábamos súper emocionados, aparte nerviosos, que todo salga bien y súper emocionados de que pues se estaba dando y que justamente era como lo habíamos pensado. Leí ahí en el anuncio, 250 millones de personas estuvieron ahí viendo expectantes qué es lo que estaba pasando. O sea, si Sí, uno se pone a pensar, no sé, creo que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. O claro, sea, sí, no, es que como que tampoco lo si podemos, En Argentina somos 50 millones. O claro, sea, son países enteros lo que estamos hablando, ¿no? sí, sí, Es, sí, aparte que no, o no sea, es España nada más, que creo, no claro. sé, a ver, no soy Wikipedia, pero yo creo que España debe tener unos 70 millones de personas. No es que es España, porque es un tenista español. Se entiende que tal vez tiene que quedar ahí, ¿o no? Sí, no, Eh, o sea, no, 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 de verdad no lo podíamos creer, o sea, estábamos súper en shock y fue como, qué fuerte lo que un buen hallazgo puede hacer a tu idea. Y más que nada entender el fandom, porque algo que a mí como que me encantó, o sea, más allá de lo increíble que también fue la campaña, fue como que el amigo, una amiga que ama el tenis, le dijo, como que salieron a tomar algo y le dijo, ¿sabes qué? Como que vi esto al Alcaraz, que se hizo un tatuaje, que no sé qué, que no sé cuánto, y mi amiga fue como, esta ya la hizo Emilia, o sea, como que, y él como que, o sea, a mí me encantó. Y él es súper fan del Alcaraz, súper fan del tenis. Entonces no, fue y como, qué además esto increíble. de cuando iba a la universidad, no sé si ahora se sigue llamando igual en redes, la agenda setting, ¿no? De que generas algo que la gente pueda hablar mientras come, cuando está, Sí, es como muy fuerte eso, muy sí, sí, fuerte. sí. Y es bonito a la vez, porque siento que nunca, creo que, o sea, la típica, ¿no? Que nuestros padres creo que no terminan de entender como qué hacemos y tal, y creo que esta es una idea tan tangible que se puede explicar un poco como qué es lo que hacemos. Tremendo. Eh, Te hago una pregunta ahora más del copy como para ir cerrando. Pero antes, es muy interesante siempre cómo la curiosidad mueve la humanidad, ¿no? Hay algo que nos genera curiosidad y no podemos dejarlo hasta que se responda a eso. Y esa característica tan humana
bueno, creo que es en parte el éxito de esa campaña, el poder generarla, porque un anuncio, vuelvo a decir, un anuncio, uno puede hacer el anuncio en cualquier lado, en cualquier conferencia de prensa, incluso decir vamos a hacer un anuncio, pero que la gente te pida que lo anuncies, o sea, tenga la necesidad de que vos le anuncies qué es lo que va a pasar, eso no, eso solamente lo puede hacer realmente una gran idea, un buen copy, bueno, conocer justamente qué es lo que va a mover a la curiosidad a tu audiencia, ¿no es cierto? Pero poner la curiosidad siempre es como un factor, no sé, ganador, creo, ¿no? Es un punto muy importante. Eh, a ver, para los marketers, copers que nos están viendo, copies que nos están viendo, ¿qué habilidades crees que tiene que tener el creativo hoy? ¿Cuáles son uno que podría decir, mira, esto me ayuda, yo veo, o incluso en la industria yo veo que este punto y punto puede ser como determinante? Bueno, yo creo que no sé si la respuesta que voy a dar es un poco básica, pero creo, como a la vez creo que soy muy fiel creyente de esto, que es como saber de todo. O sea, nosotros no teníamos ni idea de tenis y fue como hay que, a mil, o sea, hay que convertirte en el fan. Tenemos que ser fan de tenis. Habían ideas, o sea, que hemos hecho ideas de fútbol que no teníamos ni idea, ahora somos futboleras. Ideas de gaming, somos gamers, o sea, es como intentar encontrar como que todas esas cosas que van muy dentro, que para, por ejemplo, para el que es gamer es muy normal, pero para una marca puede servir de algo. Entonces, por ejemplo, nosotros incluso lo tomamos como reto, o sea, como que, por ejemplo, no sabemos tanto de gaming, entonces es como nuestra próxima idea va a ser de gaming. Por ejemplo, incluso con Fórmula 1. Es muy curioso porque es lo que te dije, como creemos mucho en la manifestación y en que se va a dar. Nosotros justamente en el verano nos fuimos a ver la película de Fórmula 1 y nos gustó tanto lo que vimos que podía causar Fórmula 1 que literalmente salimos de la película y dijimos, tenemos que hacer una idea de Fórmula 1. Y bueno, los astros y todo se unió para que ahora salió lo de Doritos con Fórmula 1, pero literalmente fue como necesitamos entender todo de Fórmula 1, que es un mundo, o sea, el paddock, cómo son los fans, o sea, absolutamente todo, todo que es un árbol. Entonces es como siempre convertirte en ese fan de eso que no sabemos. Bien, 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 buenísimo. Bueno, gracias Emilia, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por la disposición de estar presente acá y me re sorprendiste con algunas cosas, la verdad, vuelvo a decir, para mí poder hablar con la persona y estar detrás del anuncio es como re importante, porque uno va intuyendo, puede analizar muchas cosas, eh, pero no es el creador, ¿no? No, no es el que está ahí, el que lo pensó, el que fue orquestando todo. Y hay algo hermoso en el copy, que incluso hay gente que lo interpreta mal, ¿no? Porque a veces se malinterpreta persuadir con manipular, ¿no? Pero me parece lo más hermoso del copy es, bueno, yo quiero generar esto en el otro, voy a ver cómo hago para generarlo. Y eso me parece increíble y lo rescato porque creo que es la base de tus ideas, entonces, de todo lo que va surgiendo de tu trabajo, y entonces creo como que es muy, muy importante realzarlo. El copy no es el que escribe bien, sino es el que escribe, el que tiene una idea que puede mover a la persona, ¿no? A hacer algo, a Sí. escribir un tweet, a generar curiosidad, a seguir la historia, ¿no? A comprar o lo que fuese que se encuentre ahí en ese brief que tengamos que generar. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias por tenerme, o sea, como que súper abierta de a quien le sirva lo que estoy hablando. Y nada, o sea, la verdad es que yo creo que hay algo que nos olvidamos como creativos, es que nosotros tenemos antenas y tenemos el poder gigante de entender a la gente y es utilizarlo de una manera a nuestro favor para, no digo cambiar el mundo porque obviamente no somos doctores, pero qué bonito es como eso tal cual lo que dijiste, como hacer sentir a la gente y sea diversión, sea tristeza, sea llorar. eh, es como lo más bonito y creo que eso es o sea, aparte de escribir bien, de persuadir y lo que contaste es como entender también al público, o sea, más allá de como que, ¿cuál es tu target? ¿Cuál es tu perfil de consumidor? Chao.
¿Cuál? es convertirte en el fan de lo que estás investigando, como que tú eres uno más. Y cómo te gustaría que te sorprendan. Entonces, sí, no, muchas gracias por tenerme y o sea, qué lindo, de verdad. Nunca me hubiese imaginado que esto pase, pero de verdad, qué lindo. Bueno, gracias Emilia. Y a los destipadores, chau, chau.